materia en el Google Classroom. Aquí tienen ustedes el tema de la evaluación de la materia. Son 2 exámenes parciales que se dan durante el semestre. Un proyecto final que corresponde al examen final, ¿no? Que consiste en la elaboración de un producto cárnico mejorado, modificado, innovado o un producto cárnico nuevo. Ya, entonces, esto se hace al final del semestre en grupos, es su proyecto final o examen final. Tiene la puntuación como un examen parcial, 25 puntos. El laboratorio que tiene 15% o 15 puntos de la materia. Luego algunos trabajos prácticos que les voy a dar o trabajos de investigación en grupo para exposición también van a tener un puntaje de 10 puntos o de 10%. ¿Ya? Entonces, esta sería la evaluación del semestre. No sé si tienen alguna pregunta acerca de ello. Buenos días, ingeniera. Buenos Mm, días. ¿El grupo de cuántos alumnos debe ser? El grupo sería de 5 alumnos. Ok, ingeniera. Gracias. Ya. Si no tuvieran preguntas sobre la evaluación, vamos a empezar ya con la unidad número 1, que es la tecnología del sacrificio. Es una unidad bastante larga. Vamos a empezarla ahora y vamos a asignar algún trabajito al final de la clase. Este, esta sería la unidad número 1, que se llama la tecnología del sacrificio. Vamos a ver qué es el sacrificio o a qué se denomina sacrificio. Normalmente se denomina así a la tarea del faeneo de animales que se consumen posteriormente como carne de consumo humano. ¿Ya? Existen especies animales que son consumidas en nuestro país de acuerdo a la normativa y que son consideradas como carne de acuerdo a la normativa boliviana, que son las especies animales que se comercializan en mercados y supermercados, ¿no? Como ser la carne de vacuno, la carne de porcino, la carne de aves, sean estas gallinas o patos, eh, pescado. Ya, después, en menos proporción tenemos algunas especies animales que se crían y se faenean luego para carne de consumo humano, como ser en el departamento del Beni, que se consume la carne de lagarto, y también en Santa Cruz, ¿no? Ya existen algunos restaurantes que tienen la oferta de platos preparados con este tipo de carne. Si nos vamos a la zona andina, al Cochabamba o La Paz, podremos ver de que hay otras especies animales que se consumen como carne. En este caso tenemos la carne de cordero, de conejo, la carne de llama o el charque de llama, que también es muy conocido. Entonces, fíjense así, si nos vamos concentrando por departamentos, probablemente hayan también algunas otras especies que no conozcamos, que no estamos muy familiarizados, ¿ya? Entonces, en esta unidad se va a ver eso, la tecnología del sacrificio,
Por otra parte, también vamos a ver todo lo relacionado a la ciencia de la carne. ¿Qué es la carne? Por ejemplo, aquí tenemos dos definiciones que son bastante cortas y directas. Por ejemplo, desde ¿qué es la carne? El concepto de carne. Ingeniera, Tengo, una ¿sí? consultita, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Es que solamente se ve lo que es la unidad 1 que dice video de sacrificio y tecnología de sacrificio, por decir, pero no entró a la presentación. Ah, ¿Está ya, bien? ya. Ahorita vamos a entrar entonces desde acá. Ahora sí, Ahora sí se ve, ingeniera. ya, ya, gracias. Estábamos retomando la unidad número 1, conocida como la tecnología del sacrificio. Como les comentaba, existen diversas especies animales que se consumen, que se comercializan, que está la oferta de la carne de diferentes especies animales que son consumidas por el ser humano. Y también hay la parte en esta unidad acerca de la ciencia de la carne. ¿Qué es la ciencia de la carne? ¿Cuál es el concepto de carne? Los datos de producción animal. Vamos a empezar con el tema del concepto de carne. La carne viene a ser un tejido animal, principalmente muscular, que se consume como alimento. Entonces, como vemos aquí en esta imagen, tenemos un trozo de carne. Entonces, como dice, es un tejido que es animal, principalmente de tipo muscular, ¿ya? Y se consume como alimento. Entonces, esta es una de las definiciones más cortas y más directas que hay, ¿no? También podemos encontrar otros conceptos de carne que vamos a ver más adelante de algunos autores. En este caso, desde el punto de vista nutricional, quiere decir desde el punto de vista de qué nutrientes aporta, también hay una definición para carne y dice: la carne es una fuente habitual de proteínas, de grasas y de minerales en la dieta humana. Entonces, si nosotros revisamos la composición de nutrientes en la carne, nos vamos a dar cuenta de que la carne es un nutriente que aporta proteínas principalmente, ¿no? Por ejemplo, el contenido de proteína de la carne vacuna está por los 18%. En el caso del pollo, promedio está por los 20%, por los 20%. Por ejemplo, en el tema de la pechuga del pollo, se considera que contiene un 21% de proteínas. Y en el caso de la pierna y contrapierna, que esta parte del pollo tiene un poquito más de grasa, y por lo tanto, al tener más grasa va a disminuir otro de los componentes. En este caso, las proteínas, contiene aproximadamente 19% de proteína. Ya, entonces, de esta forma, tenemos estas dos pequeñas definiciones de carne que nos pueden definir qué es la carne y qué nutrientes nos aporta en nuestra dieta humana. Vamos a analizar ahora otras definiciones de unos autores que serían las siguientes. Según Hoffman, en el 1994, él definió la calidad de la carne como una suma de todas las propiedades sensoriales, nutricionales, higiénicas, toxicológicas y tecnológicas de la carne. Entonces, fíjense que esta definición de calidad de la carne engloba muchas cosas. Engloba muchas cosas, ¿no?
nos habla de propiedades sensoriales, que principalmente vienen a ser las que definen la calidad de la carne. También se habla de propiedades nutricionales, higiénicas, toxicológicas y tecnológicas de la carne. Entonces, fíjense que la calidad engloba muchas cosas y muchas cualidades a la hora de evaluar calidad en carne. Vamos a ver ahora esta definición de un autor de La Vega. En el 2003, él definió lo siguiente. Dijo, en general, dijo, las carnes representan un alimento de importante valor nutricional por su aporte de proteínas ricas en aminoácidos esenciales, vitaminas del complejo B y de hierro orgánico. También la grasa tiene una importancia nutricional, ya que aporta dos ácidos grasos esenciales, como ser el araquidónico y el linoleico. Por estas razones, la carne constituye un alimento difícil de reemplazar en las dietas balanceadas, razón por la cual siempre será un alimento con alta demanda. Entonces, fíjense que la definición que nos da este autor de la carne, en realidad nos está explicando la importancia de consumirlo en una dieta humana, ¿no? No solo es aporte de proteínas, también son vitaminas de complejo B, hierro orgánico, proporciona ácidos grasos esenciales y al final nos dice, por lo tanto, viene a ser un alimento un poco difícil de reemplazar en las dietas balanceadas. Estuvimos hablando de los porcentajes de proteína de las carnes. Nos hemos olvidado mencionar la carne de porcino. ¿Ya? Vamos a asignar trabajos más adelante de acuerdo a las especies animales relacionados a composición nutricional de los diferentes tipos de carne y también los datos de producción animal. Entonces, por ejemplo, existen otras proteínas también, pero de origen animal, como ser el frijol, el garbanzo, la lenteja, ya estas leguminosas que tienen un porcentaje también elevado de proteínas. En el caso del frijol, por ejemplo, el frijol contiene 18% de proteínas. Entonces, si nosotros nos vamos a comparar composición nutricional, probablemente digamos, bueno, yo puedo dejar de comer carne y reemplazar mi carne de proteína de origen animal por una proteína de origen vegetal, que sería el frijol. ¿Ya? Pero hay algunos componentes que la carne tiene y que el frijol no tiene. ¿Ya? Uno es el contenido del hierro. ¿Ya? En realidad la dieta ideal de un ser humano es saber combinar las proteínas de origen animal y vegetal. Deberíamos consumir proteínas de ambos tipos, ¿ya? Pero no, no cerrarnos a decir solo voy a consumir proteína animal o solo proteína vegetal. La dieta ideal se basa en saber combinar ambas. Se sugiere un 60% de proteína animal y un 40% de proteína vegetal. Ya por lo tanto, eso sería el contenido de proteínas en algunas leguminosas y que se utilizan y a veces se reemplazan también en las dietas, ¿no? Vamos a ver ahora qué sería la ciencia de la carne. La ciencia de la carne es aquella que estudia todos los factores de la industria, comenzando en la producción animal y terminando en la mesa del consumidor. Quiere decir que se estudia todo el proceso, desde que el animal está en la granja hasta que el trozo de carne está en la mesa. Quiere decir toda la cadena de producción, ¿no?
Antiguamente la carne se consideraba como un arte que se transmitía de generación en generación. Hoy el desarrollar productos cárnicos y el mejorar los que ya existen constituye una ciencia. Y eso en realidad es lo que está sucediendo en la industria de los alimentos, ¿no? No solamente en el tema de carne, sino en mucho. Por ejemplo, hoy en día los productos cárnicos que existen, probablemente hace unos 3 años atrás, no son los mismos, ¿no? Habían menos. Probablemente ahora hay muchos de los que habían y están modificados, innovados, se han cambiado ingredientes. Últimamente hay la tendencia de sustituir la grasa animal en los productos cárnicos por grasa vegetal. También de aumentar no solo proteína animal, sino también proteína vegetal. Por ejemplo, mucha hamburguesa y chorizos que van a la parrilla o se consumen hervidos, tienen un porcentaje de proteína de soya. Algunos también tienen adicionados de frijol y algunos otros cereales también, ¿no? Entonces, de esa manera, el poder combinar algunos ingredientes a la hora de desarrollar o innovar en productos cárnicos viene a constituirse en una ciencia. También la producción de muchas especies de distintos animales, como vacunos, cerdos, aves, caprinos, equinos y otros. Dentro de la producción animal se distinguen 3 sistemas de explotación ganadera. Entonces vamos a ver cuáles son esos sistemas de explotación ganadera. Tenemos un sistema conocido con el nombre de intensivo. Esta es en el cual el animal permanece toda la etapa de su vida en confinamiento, quiere decir encerrado, ¿no? Este sistema se aplica en la lechería, engorde a corral con alimentos balanceados. Quiere decir de que este sistema, el animal casi no gasta energía, ¿no? Porque está encerrado. Y principalmente se lo utiliza en lechería y para hacer este engorde con alimentos balanceados. Tenemos 2 sistemas de explotación, los cuales se conocen con el nombre de semi-intensivos y extensivos. El número 3, el sistema extensivo, es un sistema en el cual el animal permanece toda la etapa de su vida en campo abierto. Es un sistema aplicado a base de pastos naturales, donde existen grandes extensiones de terreno y también existe poco manejo del ganado. Luego tenemos un sistema mixto, que es el sistema semi-intensivo, que es una mezcla del sistema intensivo y del sistema extensivo, del 1 y el 3. Se lo ha llamado semi-intensivo. En este método, en este sistema de explotación ganadera, consiste en la cual el animal permanece cierta etapa de su vida en confinamiento y otra etapa en campo abierto. Este sistema es aplicado a cuencas lecheras en pasturas cultivadas. Ya, entonces quiere decir de que aquí hay un sistema híbrido, una mezcla. Ya, están confinados, pero también tienen cierta etapa que son largados a campo abierto, ¿no? Pero también deben tener pastos cultivados para poder aplicar este sistema número 2.
Luego tenemos la distribución de la tenencia del ganado. La tenencia del ganado se distribuye en tres tipos de productores: los llamados pequeños productores, medianos productores y grandes productores. Los pequeños productores son aquellos que constituyen el 95% de los productores. Un 4% son productores medianos y un 1% son grandes productores. Los pequeños productores son aquellos que tienen mayor o igual a 300 cabezas de ganado. Estos constituyen el 53% del total del ganado. Los medianos productores son aquellos que tienen entre 301 y 800 cabezas. El total del ganado concentra al 21% en medianos productores. Y los grandes productores, que son el 1%, ya son los que tienen de 801 cabezas arriba, son los grandes productores, y estos concentran el 26% del total del ganado. Entonces, fíjense que es importante el aporte de los grandes productores, de los pequeños productores, e igual de los medianos productores, ¿no? Están bastante distribuidos, siendo en su mayoría los pequeños productores. Esos serían los datos que se manejan para poder clasificar en mediano, grande o pequeño productor. También existe una distribución del ganado por subregiones. Si bien aquí no se los puede separar por departamentos y decir, acá en Santa Cruz hay esta cantidad, en el Beni hay esta cantidad, hay una clasificación que se ha dado por subregiones. Por decir, en las llanuras benianas se concentra el 98% del ganado, en las llanuras cruceñas el 23%, en las llanuras chaqueñas el 12%, y en el altiplano y valles un 17%. Esto se refiere a distribución del ganado que hay en las subregiones, es decir, donde se cría, ¿no?, el ganado. Posteriormente hay otra estadística que nos muestra ya los productores de carne vacuna en Bolivia. Ya se ve por departamento, y en ese caso Santa Cruz pasa a ser el primer departamento productor de carne vacuna en mayoría. Esto debido a que el ganado que existe en Beni, las cabezas de ganado que hay en Beni, migran a los mataderos que hay en Santa Cruz y se los terminan faeneando acá. Por lo tanto, entran en la estadística como carne producida en Santa Cruz, ofertada en Santa Cruz. Pues se oferta en primer lugar el departamento como mayor productor de carne vacuna. Ya, entonces estos serían los datos de acuerdo a las regiones. También el sector ganadero persigue ciertas metas de acuerdo a los objetivos que ellos tengan, también de acuerdo a si son pequeños, medianos o grandes productores. Los objetivos que ellos tengan van a ir variando, ¿no? Por ejemplo, a corto plazo los productores buscan alcanzar jugosas ganancias por el trabajo y por la habilidad en el manejo animal y mejorar la eficacia productiva. De esta manera, a largo plazo, también los productores buscan mejorar la eficacia productiva y también la eficacia en la producción de carne. ¿A qué se denomina la eficacia productiva? Mejor dicho, la eficacia reproductiva. Se refiere a seleccionar los mejores animales reproductores. En el departamento de Santa Cruz
el sector ganadero trabaja mucho el tema de la reproducción. Hay una genética en el manejo de ganado reproductor. Y también se habla de una eficacia en la conversión de alimentos, donde los desechos de algunas industrias sirven como alimento balanceado para el ganado. Por ejemplo, la cascarilla de soya y las impurezas. En este caso, impurezas le dicen a lo que se selecciona en la industria aceitera, que a veces son grano partido de soya, algunos palitos que hay como impureza. Todo esto lo compran los ganaderos y lo utilizan como alimento balanceado para su ganado. Entonces, de esta forma, también se utiliza la soya, el grano de soya, en la alimentación del ganado vacuno, debido a que el grano de soya contiene una elevada cantidad de proteína. Un grano de soya contiene aproximadamente 36% de proteína. Entonces, fíjense que en un tiempo, en los inicios, se consideraba la soya como el grano de oro. Era justamente por esta característica que tiene, por este elevado contenido de proteínas que tiene. Como dicen, contiene el doble de proteínas que la carne, ¿no? Sin embargo, es una oleaginosa, quiere decir que es una fuente de aceite. Tiene también un elevado contenido de aceite. Y se lo utiliza en la industria aceitera, ¿no? Tanto la soya, el girasol, algodón y algunas otras semillas oleaginosas. ¿Cuáles son el ganado que se sacrifica para obtener posteriormente la carne vacuna? Novillos, vaquillas, terneros, vacas adultas, vacas viejas, toro. Es decir, todo se sacrifica, ¿no? De acuerdo a la normativa boliviana, indica que para faenear un animal, un vacuno, debería tener mayor o igual a 2 años de edad. Y entonces, esto, por ejemplo, en los mataderos, controlan ese tema, el tema de la edad. Ya por lo tanto, la carne vacuna aquí en nuestro medio, en nuestro país, tiene la característica de tener un color rojo brillante, ya un rojo bastante intenso, y que me indica que más o menos la edad de esta carne o de este vacuno era de 2 años o más, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a la normativa en otros países, manejan otros valores. Por ejemplo, yo les comento la normativa en España, no habla de carne vacuno, como está aquí la norma de IBNORCA, que describe qué es la carne de vacuno, qué características tiene, etcétera, etcétera, etcétera. En el tema de España, no hay carne vacuna, lo que hay es carne de ternera. La carne de ternera, de acuerdo a su normativa española, indica que el animal, para ser faeneado, el animal vacuno, debe tener por lo menos 1 año de edad. Quiere decir que allá lo consumen la carne más joven, de animales más jóvenes, ¿no? De 1 año de edad. Y por lo tanto la carne en España, las características son muy diferentes a la carne de vacuno de acá. La carne de ternera comparada con la carne de vacuno, si bien corresponde al mismo tipo de especie animal, la edad hace que las características organolépticas, visuales y de color sean muy diferentes. La carne de ternera es una carne rosadita, no es muy aromática, no tiene ese olor que ustedes lo
perciben, por ejemplo, cuando se está asando a la parrilla, ya nosotros podemos percibir por medio del olor y decimos, están haciendo churrasco cuando lo olemos el olor, ¿no? La carne de ternera no tiene ese olor tan pronunciado y tan agradable, ¿no? Tiene también su olor, pero es menos intenso, ¿ya? Entonces esas son las características que varían, pero también ahí fíjense que la normativa es la que varía. Entonces, de acuerdo a los países, probablemente manejen diferentes normativas y en cada país se ajusta uno a la normativa que existe en su país. Vamos a ver ahora la definición de matadero. ¿Qué será un matadero? Fíjense que en nuestro departamento tenemos varios mataderos. A ver, vamos a ir nombrando algunos. El matadero que existe en Fridosa, que es particular. El matadero que existe en Frigor, que es particular. En Frigor se faenea bovino y porcino. Esos dos que son particulares. Luego hay uno que es público, que es el matadero de la Pampa de la Isla, ¿no? El Frimup. El Frimup también es uno de los mataderos, el más antiguo. Es público. Esos son los que hay en Santa Cruz, ¿no? Conocemos nosotros. Hay uno en provincia, en San José de Chiquito. No lo conozco personalmente, pero sé por referencias que es un matadero de la talla de Frigor o Fridosa. Es uno de los mataderos que está calificado para producir carne de exportación, al igual que Fridosa y Frigor. Son los 3 mataderos en todo Bolivia que tienen o están calificados para producir carne de exportación, es decir, que cumplen con toda la norma internacional, ¿no?, que se les exige. ¿Ya? Eso es referente a qué mataderos existen en Santa Cruz. Una definición sería: es un establecimiento higiénico, sanitario e industrial en donde se obtiene la carne de consumo humano. Los mataderos deben estar construidos de acuerdo a normas específicas que hay en cada país. La producción animal tiene como fase indispensable para su aplicación el sacrificio de animales destinados al consumo. Existen mataderos que pueden ser públicos o privados, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando hablamos de público y privado, existen muchas diferencias entre un público y un privado. Semestres anteriores, cuando me ha tocado ir de visita con los estudiantes, he podido percibir que los mataderos privados son más grandes, están mejor identificados con normativa, con letreros, están mejor definidas las definiciones o áreas que existen, son más limpios, ¿ya?, comparado con un matadero público que también hemos visitado, Frimup. Un poco más pequeño, no están muy definidas las áreas, la parte de la organización se nota la diferencia, el tema de la limpieza también, es decir, son muchas cosas, ¿no? En una hay mucha carencia y en otra no, digamos. Se puede dar uno cuenta perfectamente cuando visita la diferencia que existe. De acuerdo a las normativas también, las condiciones de la infraestructura que debe cumplir son las siguientes. En el tema de suelo, en un matadero debe ser un suelo impermeable, que sea fácil de limpiar, de desinfectar, que tenga fácil salida de agua, que los techos sean lisos y fáciles de limpiar, que las paredes sean lisas, resistentes e impermeables,
que tengan un revestimiento lavable, que sean de colores claros hasta de 3 metros de altura. Las puertas que sean de materiales inalterables, quiere decir que, por ejemplo, si son de madera, deben tener un revestimiento impermeable en ambas caras, ¿no? Porque en la industria cárnica se utiliza bastante el agua para limpiar los pisos, las paredes, y por lo tanto hay la posibilidad de que se puedan mojar. Por lo tanto, se nos dice que las puertas deben ser o de metal o plástica, no de madera. Y si son de madera, tendrían que tener un revestimiento en ambos lados, ¿no? También los utensilios de proceso que se utilizan, es decir, los cuchillos, por ejemplo, que se utilizan en toda la cadena de faeneo, de producción de la carne, deben ser resistentes a la corrosión, quiere decir, deben ser de acero inoxidable. Entonces, fíjense de que las condiciones que debe tener un matadero están definidas en la normativa boliviana también. Las paredes, por ejemplo, decía que deben ser lisas, resistentes, impermeables, deben tener revestimiento lavable, que sean de colores claros, y el revestimiento debe estar hasta 3 metros de altura. Entonces, fíjense que son bastante las exigencias. Cuando hablamos de sacrificio de animales que se realiza en un matadero, debe ser el matadero un lugar adecuado que reúna las condiciones indispensables para que se pueda realizar este proceso de matanza o de sacrificio o de faeneo de la forma que sea lo más higiénicamente posible. Aquí, por ejemplo, en esta foto podemos apreciar de que las paredes tienen un revestimiento que es de un color claro, en este caso es blanco, ¿ya? Y tiene una altura también considerable que debe ser los 3 metros. Hay unas rieles de trabajo que están por aquí arriba, que es de donde se cuelgan las canales o medias canales. Y existe un operario que está haciendo un lavado de la canal. Él está con un uniforme blanco. Además tiene un delantal de plástico encima de su uniforme. Tiene un gorro, tiene un barbijo y tiene un casco de seguridad. Y de seguro que tiene unas botas de goma que son de color blanco. Ya. Ese es el uniforme, por lo general en los mataderos. Siempre es blanco, las botas siempre son de goma y son blancas también. Ya. Utilizan bastante el agua para lavar sus pisos y paredes constantemente, y por lo tanto los zapatos son de goma para que no se mojen, ¿no? Entramos a definir cuáles son las zonas que existen en un matadero. En un matadero tenemos una zona de recepción y forrajes, conocida como filiación, una sala de faena o playa, y posteriormente la zona de ingreso y desangrado, que se la conoce como la zona sucia, una zona intermedia y posteriormente una zona de terminación o zona limpia. Estas zonas son las que existen en un matadero, ¿ya? Y todo esto que estamos describiendo con relación a proceso de faeneo y de sacrificio está relacionado a ganado vacuno. Cuando hablamos de ganado porcino o de otras especies animales, a veces hay alguna pequeña diferencia, ¿no?, con relación a vacuno. Pero como es la carne más consumida, entonces hemos realizado la presentación para faeneo de ganado vacuno. ¿Cuáles son las operaciones generales que se realizan del manejo animal antes mortem? Esto quiere decir antes que el animal se faenee.
Por ejemplo, cualquiera que sea el medio de transporte, los animales deben ser conducidos con mucho cuidado para evitar el deterioro de la carne. La recepción de los animales consiste en el paso de los animales desde los medios de transporte a los corrales de alojamiento. El ganado permanece en los corrales durante horas con una dieta a base de agua, con el fin de darle un descanso digestivo, corporal y efectuar los exámenes antes mortem. El número de horas de descanso debe ser proporcional al número de horas de transporte que tuvo el animal. Aquí vamos a ver, esta es la primera fase cuando se recepcionan los animales y cuál es el manejo que se le hace en los corrales. Como hemos visto, en los corrales, que se los denomina corrales de descanso, podemos ver aquí el ganado vacuno, que se lo transporta desde el camión hasta estos corrales donde van a descansar o donde van a cumplir un tiempo de horas mínimo de 8 horas y donde ya no van a recibir alimento, solamente agua. Es decir, están ahí para hacer un descanso debido a las horas de transporte que han viajado y solamente van a recibir agua a fin de ir limpiando todo su sistema digestivo para la hora del sacrificio, porque no tienen que entrar con un estómago lleno, digamos, ¿no? Porque luego cuando se hace el tema de la evisceración, puede haber problemas con la contaminación del contenido digestivo con las canales. Y por lo tanto, para eso también sirve este ayuno digestivo que realizan. Vamos a ver algunas operaciones normales que se realizan del manejo del animal antes mortem. Se realiza un pesado en vivo. Para ello, el matadero debe disponer de una balanza con capacidad de 1 tonelada para tomar el peso vivo del animal. Y también se realiza o se permite la identificación. Quiere decir, se debe saber de dónde viene el ganado, de qué zona es, o cuál es el propietario, o qué se llama su propiedad ganadera. ¿Ya? Antiguamente existía un marcado que eran unas iniciales y eran construidas de un hierro caliente, donde se marcaban a las especies animales. Y actualmente esto está siendo cada vez quitado, restringido, y se está permitiendo que los propietarios hagan el marcado de su animal de otra forma, ¿ya? De otra forma que sea menos dolorosa o que cause daño a la especie animal. Entonces, estas son operaciones que se hacen antes mortem del animal, ya con el fin de poder calcular posteriormente, por ejemplo, el rendimiento de la especie. Hay una fórmula que se llama rendimiento. Rendimiento es igual a peso vivo. No, es igual a peso de la canal sobre peso vivo y por 100. Quiere decir, por ejemplo, de cuánto de peso vivo del animal, cuánto se convierte luego en canal. Entonces, para eso se utiliza la fórmula de rendimiento, para poder saber cuánto se ha convertido en carne o en canal, ¿no? Esas serían las operaciones que se realizan antes mortem. Ahora, para finalizar la clase, nos vamos a quedar acá. Vamos a ver un video sobre el tema de sacrificio animal. Ahorita les voy a compartir el video, dura 7 minutos.
Y termina el video y terminamos ahí la clase. Ya la siguiente semana vamos a continuar. Vamos a continuar la clase, ¿ya? De construcción, el 16 de junio del año 2014 empieza el gran proyecto de la empresa de faenado de bovinos y porcinos del frigorífico Ciudad Bolívar. Este proceso empieza con la verificación por parte del veterinario de revisar los bovinos y porcinos y que entren en buen estado antes de entrar a la planta. Luego de ser verificados, pasan a la zona de desinfección. Cabe aclarar que al ser desinfectados, los camiones se desinfectan con hipoclorito de a 200 partes por millón, dejando el vehículo completamente desinfectado. Luego pasan tanto los bovinos y porcinos al área de descargue. Son llevados al pesaje, pasan a los corrales antes de entrar a la zona de procesos. Los médicos veterinarios realizan el antemortem. Consiste en la revisión del animal en corral, previos al sacrificio, observando que ningún animal presente fracturas o claudicaciones o algún signo de aparente enfermedad. Cabe notar que los bovinos necesitan un reposo de 6 horas y los porcinos de 4 horas. Si la res o el cerdo presentan algún tipo de anomalía, se dejan las observaciones por escrito y es sacrificado. En condiciones especiales o en su defecto se realiza dicho sacrificio de emergencia para su posterior inspección, lo que se llama post-mortem, donde se realiza el dictamen final por el médico veterinario, donde aprueba si el animal es apto para el consumo humano o se dará decomiso total de la canal y sus productos, lo cual son entregados por una empresa encargada de la recolección de este animal, y de allí ellos se encargan del debido proceso final del canal. Ya al estar el animal en buen estado, entran al área de procesos tanto los bovinos como los porcinos. Recordemos que como empresa frigorífica nos rige la norma 1500, ley emitida por el ente de control como lo es el INVIMA. En bovinos el proceso es cuando el animal entra a la zona de canal, empieza todo el sacrificio animal, como la utilización de la pistola de aturdido, el desangrado, el corte de patas, de cabeza, el corte con sierra de pecho, la extracción de vísceras blancas y rojas, el corte de sierra de canal y un lavado general a la res. De ahí pasan a las cavas para ser muy bien refrigeradas y por último son llevados a la zona de despacho. Son metidos dentro del camión refrigerado, tal como lo exige el INVIMA, y ya son llevados a las diferentes carnicerías del municipio y de la región. Nuestra parte administrativa la componen una junta directiva, secretarias, administrador, veterinarios, supervisores de planta, operarios de mantenimiento, entre otros. La empresa es generadora de empleo ya que son 100 empleados directos y 150 indirectos, ayudando así al sostenimiento de más de 1000 familias que se benefician de nuestra empresa. La planta cuenta en su mayoría con personal nacido en el municipio de Ciudad Bolívar y una minoría de otros municipios y regiones del país. Muchos de nuestros empleados son madres cabezas de hogar, padres de familia, contamos con personas de la comunidad indígena, la comunidad LGBTI y personal extranjeros como venezolanos o inmigrantes que cumplen con todo su papeleo de estar dentro del país y ser parte de nuestro personal de trabajo.
Para mí tiene mucho significado trabajar en la planta porque soy cabeza de hogar, soy sustento de 3 hijos. Yo vivo muy agradecida con Luis Fernando porque durante 5 años me ha dado sustento para mí y mi familia. Para mí significa mucho trabajar en la planta porque me genera empleo, que pude estudiar, terminar una técnica y ya llevo buen tiempo aquí laborando. Y es una gran experiencia trabajar en la planta de Paima. Ajá, Machina vivió ahora yo en UPA, Machina. Me llamo Arley Alonso, trabajo acá en Frigo Bolívar y empeño ser corralero en el momento y sé hacer oficio varios acá en la planta. Como pueden ver, soy extranjero, vengo de Venezuela, estado Zulia. Es un privilegio para mí estar aquí porque me dieron una oportunidad de trabajo. Ya en la empresa tengo poco más de 2 años. Una experiencia muy agradable, muy acogedora. La experiencia en el manejo de personal, en el manejo de clientes, en el manejo de los temas operativos, de calidad, de BPMs. No solamente me beneficio yo, sino varias familias de este municipio y de otros municipios aledaños. Se nos ha reconocido nuestra ardua labor como consorcio, ya que el INVIMA nos dio a cumplir con los requisitos como frigorífico categoría nacional. Ocupamos el 5º lugar en todo el departamento de Antioquia, como la mejor empresa generadora de empleo. En el año 2019, como FENALCO Antioquia, nos galardonó con el premio Inclusión 2019 como la mejor empresa incluyente en toda nuestra región antioqueña. Y algo muy positivo desde que llegó a nuestro territorio el COVID-19, podemos decir que hasta la fecha no hemos tenido ningún caso de esta pandemia en nuestro personal de trabajo, ya que somos exigentes con los protocolos de bioseguridad. Tenemos un gran reto ante el INVIMA y toda nuestra comunidad, especialmente la ciudad bolivarense, de seguir creciendo e incluyente con más obras y ser una empresa competitiva ante el mundo y todo desde aquí en Ciudad Bolívar. Eso sería todo, jóvenes. Eso sería todo. El siguiente miércoles continuamos. En tema de laboratorio, yo pienso que la próxima semana ya se va a estar pasando. Ya le vamos a estar comunicando. Estamos esperando de que dirección de carrera o jefatura de laboratorio si saquen algún comunicado referente a si las clases ya van a ser normales, presenciales, relacionadas al laboratorio. Ya creo que estaban en selección de auxiliares de laboratorio aún en la BROC. Entonces vamos a guardar un poquito. De todas maneras yo les voy a estar informando. Ya, entonces la próxima semana continuaríamos el avance de esta unidad número 1. A las 7 de la mañana nuevamente nos estaríamos encontrando. Eso sería todo, jóvenes. Gracias, ingeniera. Ya. Gracias, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.